Me presento, mi nombre es Francisco Freire y el día de hoy les voy a hablar sobre 4 temas importantes de lo que viene siendo dentro de lo que es las líneas de transmisión. Como primer punto tenemos el coeficiente de reflexión. Se dice que tanto en física como en ingeniería eléctrica el coeficiente de reflexión es un parámetro que describe la cantidad de onda reflejada por una discontinuidad de impedancia en el medio de transmisión. Esta es igual a la relación entre la amplitud de la onda reflejada y la onda incidente, cada una expresada como fasor. Un ejemplo claro de esto es que se utiliza en óptica para calcular la cantidad de luz que se refleja desde una superficie con un índice de refracción diferente, como una superficie de vidrio o una línea de transmisión eléctrica, para calcular qué parte de la onda electromagnética es reflejada por una impedancia. El coeficiente de reflexión está estrechamente relacionado con el coeficiente de transmisión. La reflectancia es un sistema también que se denomina a veces coeficiente de reflexión. Podemos observar a continuación las ecuaciones de lo que viene siendo el coeficiente de reflexión. Este se puede mostrar tanto como en función del voltaje o como de la corriente. Se representa netamente con la letra gamma mayúscula y se los puede escribir de las dos diferentes formas que podemos observar. Como segundo punto tenemos la impedancia de carga reflejada hacia una fuente. Se dice que un transformador se puede utilizar para acoplar impedancias, asumiendo que la copla entre el primario y el secundario es ideal al coeficiente de acoplamiento K, que es 1. Si el transformador no es ideal, el valor de K es menor a 1. Entonces tenemos la siguiente fórmula, en donde ZP es la impedancia reflejada al primario cuando el secundario de la carga es ZS. ZS es la impedancia reflejada al secundario cuando la impedancia conectada en el primario es ZP. N es la relación de vueltas entre el bombinado primario y el secundario. Un ejemplo tenemos el siguiente, en donde se tiene una fuente de voltaje en corriente alterna con una resistencia interna de 400 ohmios y esta debe alimentar una carga de 4 ohmios. Para resolver este problema se incluye un transformador entre la fuente y la carga. Esta debe tener relación de vueltas adecuadas para lograr que la resistencia de 4 ohmios de la carga se refleje como si fuera 400 ohmios de la fuente. Para esto vamos a ver el siguiente diagrama. Hay que tener en cuenta también que si se conectan directamente no habría una máxima transferencia de potencia de la fuente de la carga debido a que la resistencia interna de la fuente es diferente a la resistencia de carga. Tenemos los siguientes diagramas que les mencionaba. Entonces, en base a esto, hacemos que la resistencia interna y la resistencia reflejada del secundario del transformador al primario del mismo son iguales y hay una máxima transferencia de potencia. Utilizamos las fórmulas ya mencionadas, en donde tenemos que el número de vueltas es igual a 0,1. Con la fórmula obtenemos el mismo y se obtiene que es un total de 0,1, lo que es igual a 10. Entonces podemos deducir que se necesita un transformador con un número de espiras en el primario 10 veces mayor que en el secundario. Vamos al tercer tema, que es el diagrama de Smith. La carta o diagrama de Smith es una impedancia en cualquier punto de una línea de transmisión y se deduce de la siguiente forma. Se dice que Philip H. Smith en 1939, teniendo representante que la impedancia ZS está biónicamente relacionada con el coeficiente de reflexión y este tiene un módulo acotado a 1, concibió una representación gráfica de la impedancia Z en términos del coeficiente de reflexión, que tiene el uso práctico en el universo en la actualidad. Es un uso universal. Esto se trabaja bajo nanogramas. Aquí podemos ver dos ejemplos claros de una conversión de temperatura a Celsius o uno de resistencias en paralelo. ¿Cuáles son los usos de la carta de Smith? Se utiliza para calcular gráficamente la impedancia de un punto de una línea de transmisión a partir del coeficiente de reflexión de ese punto y viceversa. Calcular gráficamente la impedancia o el coeficiente de reflexión en un punto de una línea a partir del conocimiento. A continuación les voy a mostrar cómo es que se forma dicha gráfica. Comenzamos con la circunferencia de resistencia constante.
en donde se van dando, como se menciona, los diferentes círculos con diferente radio. Una vez que tenemos eso, tenemos la circunferencia de reactancia constante, en donde van dando forma a lo que viene siendo el gráfico del mismo. Para obtener el siguiente gráfico, y es con este con el que se maneja la famosa gráfica de Smith. Aquí podemos observar un ejemplo en donde dice que el punto de las líneas de Z es igual a 50 de la inductancia. Se mide una impedancia de 100 más J y 150 ohmios. ¿Cuánto vale en ese punto? Y lo hacemos de la siguiente forma. Calculamos, observamos mediante la gráfica y vamos viendo cómo se da. Entonces obtenemos la parte de la línea y nos dice que eso va a ser igual a 0.75 con un grado de 26, y solo se necesitó de la gráfica nada más para poder realizar eso. Vamos con el último tema, un acoplador de impedancia. Estos son elementos indispensables para conseguir la máxima transferencia de potencia entre circuitos, ya sean amplificadores, osciladores, mezcladores, entre muchos otros. Las imágenes de los acopladores de impedancia, como podemos observar. ¿Cuál es la función de estos? Se dice que en consecuencia, hacen que el generador vean en sus terminales una impedancia compleja, igual al conjunto de su impedancia interna. Estos pueden realizar con circuitos formados por reactancias puras y, en el caso más simple, mediante un transformador. También existe acopladores direccionales. Estos son dispositivos pasivos muy comunes en los sistemas de microondas, los cuales han sido utilizados en varias aplicaciones como divisores o combinadores de potencia. La principal característica de estos dispositivos es acoplar la parte de la potencia transmitida a través de una línea de transmisión hacia otro puerto. Muchas gracias por su atención.